En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y serán creadas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Danos a gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. Muy bien, queridos hermanos, vamos a hacer con la gracia de Dios una meditación sobre San José. San José, vamos a encomendarnos especialmente a nuestro santo patrono San José en esta novena a María Auxiliadora, y vamos a aprovechar el documento, la carta apostólica del Santo Padre Francisco, Patris Corde. Así lo llama a San José, Patris Corde. Y así empieza el documento, ¿no? Con corazón de padre. Queremos penetrar en el corazón de este gran hombre de Dios, de San José. Y dice el Santo Padre Francisco que así amó San José a Jesús, con corazón de padre. Queremos entonces, con la gracia de Dios, profundizar en la figura, en la persona de San José, en su espiritualidad. Esta figura de San José que muchas veces es para nosotros, hombres de nuestro tiempo, tal vez un personaje poco conocido, ¿no? Por no decir desconocido, con por ahí, entre comillas, el agravante de que no hay palabras suyas en la escritura, se sabe poco. Entonces es un hermoso desafío, por decirlo de alguna manera, hablar de San José, ¿no? Y con la ayuda pedimos a Dios que ilumine nuestro corazón para poder aprovechar. Con corazón de padre amó José a Jesús. Dice el Santo Padre Francisco que en los 4 evangelios es llamado Hijo de José. Jesús es el Hijo de José. Bien, ¿qué se sabe de San José? Y se sabe que era un humilde carpintero, todo esto con datos de la Sagrada Escritura, del Evangelio. Era un humilde carpintero, desposado con María, un hombre justo, siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios, manifestada por su ley, vir justus, hombre justo. Justo quiere decir hombre santo, hombre de Dios, hombre que siempre tiene en su corazón la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Este mismo José, después de un largo y duro viaje de Nazaret a Belén, vio nacer al Mesías en un pesebre. En un pesebre. Porque no había lugar para él, no había lugar para que naciera el Señor, entonces tuvo que ver nacer al Mesías en un pesebre. Fue testigo de la adoración de los pastores, de la adoración de los magos. Y San José tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús, a quien le dio el nombre. San José le puso el nombre, no el nombre que se le ocurrió a él, sino el nombre que le reveló el ángel. Le dijo el ángel: tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En el nombre hay una misión también, la misión de ser el salvador de su pueblo, el salvador de toda la humanidad.
Como se sabe, acá dice el Santo Padre Francisco, como se sabe, en los pueblos antiguos poner el nombre a una persona o a una cosa significaba adquirir la pertenencia, como lo hizo Adán en el relato de Génesis, que puso nombre a las criaturas. Entonces, a San José le pertenece este niño, ¿no? Dios ha querido que este niño de alguna manera fuera suyo, fuera de él. En el templo, 40 días después del nacimiento, José, junto a su madre, presentó al niño y escuchó sorprendido la profecía que Simeón pronunció sobre Jesús y María. La presentación en el templo, ¿no? Para proteger a Jesús de Herodes, permaneció en Egipto como extranjero. Y de regreso a su tierra vivió de manera oculta en un pueblito desconocido, chiquito, llamado Nazaret, en Galilea, de donde se decía que no puede salir ningún profeta y no puede salir nada bueno. Allí tuvo que vivir San José, lejos de Belén, que era su ciudad de origen, y lejos de Jerusalén, donde estaba el templo, ¿no? O sea que San José siempre se fue adaptando, se fue acomodando a los designios de Dios y no simplemente hizo lo que le pareció o lo que le gustaba o lo que estaba más inclinado, sino lo que Dios le iba marcando a cada momento. Y bueno, también tuvo que pasar, durante una peregrinación perdieron a Jesús cuando tenía 12 años y él y María lo buscaron angustiados y lo encontraron en el templo entre los doctores. Esto es, digamos, un pantallazo, una visión general de lo que tenemos en los evangelios acerca de San José. Y en el magisterio de la Iglesia, dice el Santo Padre, ningún otro santo ocupa tanto espacio en el magisterio pontificio, o sea, la enseñanza de la Iglesia, como San José, lo cual nos hace ver su importancia. Ha sido nombrado patrono de la Iglesia Católica, patrono de los trabajadores, custodio del Redentor, patrono de la buena muerte. Tiene todos estos títulos que se le fueron dando con el tiempo. Y en San José nosotros vemos esta persona tal vez poco conocida, que para conocerlo hay que tener fe, hay que tener vida espiritual. Vemos en él una persona, podríamos decir, común, ¿no? En cierto sentido no hizo nada extraordinario, no fundó una ciudad, no ganó ninguna batalla, no hizo nada resonante, por decirlo así. Una persona que por ahí no llama la atención. No es espectacular a veces como las cosas que se buscan ahora, que sean llamativas. Entonces, todos podemos encontrar en San José, en este hombre que pasa desapercibido, como dice acá el Santo Padre, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta, un intercesor, un apoyo, un guía en tiempos de dificultad. San José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos o en segunda línea tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. Así que, y bueno, y ahora nos vamos a ir siguiendo el documento del Santo Padre, distintos aspectos de San José, distintas como características o notas que resaltan en la persona de este santo. En primer lugar, Padre amado. San José como Padre amado. La grandeza de José consiste en el hecho de que fue el esposo de María y el padre de Jesús. ¿No? Casi nada. Esposo de la Virgen Santísima y padre de Jesús. O sea, una dignidad impresionante, única. En cuanto tal, como dice San Juan Crisóstomo, entró en el servicio de toda la economía de la Encarnación. Es decir, José está ahí en el misterio de la Encarnación, en la economía de la Encarnación, es decir, en todo ese misterio de lo que Dios fue haciendo
en la historia para que nosotros seamos salvados. San José entra de un modo especialísimo. San Pablo VI observa que su paternidad se manifestó concretamente en haber hecho de su vida un servicio, un sacrificio al misterio de la Encarnación y a la misión redentora que le está unida. O sea, San José tiene una paternidad que concretamente es hacer de su vida un servicio a la obra de Dios, un servicio a la Encarnación, un servicio a la salvación. San José, en la historia de la salvación, siempre ha sido un padre, no solo en la historia de la salvación, sino en el pueblo cristiano, un padre siempre muy amado por el pueblo cristiano. De hecho, acá como lo dice el Santo Padre, se le han dedicado numerosas iglesias, muchos institutos religiosos, o sea, la figura de San José aparece en muchos lugares y nos manifiesta la devoción del pueblo cristiano a este santo. Tal vez en nuestro tiempo, no sé si es tan común, pero qué bien viene el hecho de que el Santo Padre haya querido poner de manifiesto la figura de San José, ¿no? Para renovar, incentivar esta devoción del pueblo cristiano a San José, que es tan importante. La confianza del pueblo en San José, dice el Santo Padre, se resume en la expresión ite a Diosef, ite a Diosef, una expresión que hace referencia al Antiguo Testamento, al tiempo de la hambruna en Egipto, cuando la gente pedía pan al faraón y él les respondía, vayan donde José y hagan lo que él les diga, ite a Dios, vayan a José. Se trataba de José, el hijo de Jacob, a quien sus hermanos vendieron por envidia y que, siguiendo el relato bíblico, se convirtió posteriormente en virrey de Egipto, ¿no? Ese José que había pasado muy mal porque sus hermanos lo vendieron, estuvo preso y tuvo que estar en Egipto. Con el tiempo el Señor lo fue ensalzando y llegó a ser el segundo en el reino de Egipto y administrador de los bienes de Egipto. Y bueno, entonces de alguna manera también ese administrador fue figura de alguna manera de San José, también administrador de los bienes del Señor. Como descendiente de David, como hijo de David, de cuya raíz, de cuya descendencia debía brotar Jesús, según la promesa hecha a David por el profeta Natán, por un lado como descendiente de David, entonces, y por otro lado como esposo de María, San José es la pieza, por decirlo así, que une el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Es como ese punto de unión, San José, entre el Antiguo, la promesa, y el Nuevo, el nacimiento de Jesús. En San José se da esa unión necesaria en el plan de Dios. San José, decimos entonces, Padre amado. Padre en la ternura, dice el Santo Padre. José, esto es muy lindo, José vio a Jesús progresar día tras día en sabiduría, estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Fíjense qué linda esta comparación. Como hizo el Señor con Israel, así él, José, le enseñó a caminar y lo tomaba en sus brazos. Era para él como el padre que alza a un niño hasta sus mejillas y se inclina hacia él para darle de comer. Qué hermoso, ¿no? Ver esta profecía o este relato de Oseas, en el cual Dios se manifiesta como Padre respecto de Israel, aplicárselo a José. Y qué bien aplicado está, porque, ¿no? Cómo José le enseñó a caminar, lo tomaba en sus brazos, era como un padre que alza a un niño hasta sus mejillas, se inclina para darle de comer. Hermoso. Jesús vio la ternura de Dios en José. Qué lindo, ¿no? Y pone otra cita del Salmo. Como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por quienes lo temen. Precioso. Salmo 103.
En la sinagoga, durante la oración de los salmos, José ciertamente habrá oído el eco de que el Dios de Israel es un Dios de ternura, que es bueno para con todos y su ternura alcanza a todas las criaturas. Salmo 145. La historia de la salvación se cumple creyendo contra toda esperanza, incluso a través de nuestras debilidades. Muchas veces pensamos que Dios se basa solo en nuestros triunfos, ¿no? En nuestra parte buena, cuando en realidad la mayoría de sus designios se realizan a través y a pesar de nuestra debilidad, ¿no? Uno a veces quisiera no tener ninguna debilidad, hacerlo todo bien, no enfermarse nunca, tener siempre todo como uno le parece que es lo mejor, y nos parece que esos aspectos débiles o menos buenos no ayudan. Sin embargo, Dios se vale de eso. San Pablo afirma: para que no me engría tengo una espina clavada en el cuerpo, un emisario de Satanás que me golpea para que no me engría. Claro, cuando las cosas no nos salen bien, difícilmente uno se engría, ¿no? Difícilmente uno se la crea o difícilmente uno se enorgullezca, ¿no? Y eso es bueno. 3 veces le he pedido al Señor que aparte de mí este mal, y Él me ha dicho: te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta plenamente en la debilidad. Qué difícil para nosotros entender esto, ¿no? Pero que está en el corazón del Evangelio, corazón de la palabra de Dios. Debemos entonces aprender a aceptar nuestra debilidad. Con ternura, dice el Santo Padre. El maligno, dice el Santo Padre, nos hace mirar nuestra fragilidad con un juicio negativo, mientras que el Espíritu Santo la saca a luz con ternura. La ternura, dice, es el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros. Claro, cuando uno encuentra algo delicado, si uno ve a un enfermo o a alguien, uno lo tiene que tratar con suavidad, no lo puede tratar ásperamente, ¿no? Y esas cosas delicadas en nosotros, esas debilidades, también tienen que ser tratadas con ternura, ¿no? Con bondad, con amabilidad, con delicadeza. El dedo que señala, una observación muy interesante psicológica que hace el Santo Padre, dice que el dedo que señala y el juicio que hacemos de los demás son a menudo un signo de nuestra incapacidad para aceptar nuestra propia debilidad. Interesante, ¿no? Una observación bastante aguda, ¿no? Cuando nosotros no sabemos aceptar la propia debilidad, muchas veces nos ponemos agrios, amargos también con los demás y duros y criticones, ¿no? Como intolerantes, como no toleramos, no sabemos tolerar nuestra propia debilidad, cuando la vemos en el otro también nos fastidia, ¿no? Solo la ternura nos salvará de la obra del acusador. El acusador es el diablo. Por esta razón es importante encontrarnos con la misericordia de Dios, especialmente en el sacramento de la confesión, ¿no? Para lo cual previamente es necesario hacer un acto de humildad, ¿no? Y reconocer nuestra miseria, reconocer nuestra debilidad. Pero encontrarnos con Dios también en el sacramento de la reconciliación, teniendo una experiencia de verdad y de ternura. Verdad de que somos débiles, que hemos pecado, que hemos ofendido al Señor, y por otro lado, la ternura de Dios que nos acoge. Eso es muy importante también para nosotros. Dice el Santo Padre que la verdad siempre se nos presenta como el Padre misericordioso de la parábola. San Lucas capítulo 15, la parábola llamada del Hijo Pródigo o del Padre misericordioso. Dios viene siempre a nuestro encuentro, nos devuelve la dignidad, nos pone nuevamente de pie, celebra con nosotros porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Dios nos acoge con una bondad sorprendente, ¿no? ¿A quién no sorprendió esta parábola del Hijo Pródigo cuando uno la lee por primera vez, ¿no? Esa
Uno esperaba que como que Dios reaccionara así, más fuerte y uno se encuentra con un Dios tierno, ¿no? Y eso es una grata sorpresa. También a través de la angustia de José pasa la voluntad de Dios. Su historia, su proyecto. Así José nos enseña que tener fe en Dios incluye además creer que Él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra debilidad. Esas cosas de la vida, esos momentos, esas situaciones incómodas que uno quiere sacarse de encima, tomar conciencia que eso también es parte del camino de Dios, también es parte de mi camino de santificación. Entonces, así José nos enseña que tener fe en Dios incluye además creer que Él puede actuar a través de estas cosas. Nos enseña que en medio de las tormentas de la vida no debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca. A veces tenemos miedo, ¿no?, de hacer la voluntad de Dios, tenemos miedo que maneje Él nuestra vida, no la queremos manejar nosotros, porque nos parece que nosotros somos más confiables, no confiamos en el fondo del todo en el Señor. A veces nosotros quisiéramos tener todo bajo control, ¿no? A veces tenemos una ansiedad de controlarlo todo, pero Él tiene siempre una mirada más amplia. Cómo la confianza nos libera, ¿no? Nos libera de nosotros mismos. Padre en la obediencia, otro aspecto de San José. Así como Dios hizo con María cuando le manifestó su plan de salvación, también a José le reveló sus designios, sobre todo a través de los sueños, ¿no? Así como Dios a través del ángel a María le manifiesta su designio, a San José también, de una manera semejante, le va a ir manifestando sus designios. Lo hizo a través de sueños, que en la Biblia, como en todos los pueblos antiguos, eran considerados como uno de los medios por los que Dios manifestaba su voluntad, a través de los sueños. Y entonces vamos a ver que San José fue guiado por Dios y concretamente en 4 momentos a través de 4 sueños, ¿no? En primer lugar, cuando José estaba angustiado por el embarazo incomprensible de María, no quería denunciarla públicamente, pero decidió romper su compromiso en secreto. Ahí es cuando, en ese momento de angustia, interviene Dios con su primer sueño. Y el ángel lo ayudó a resolver su grave dilema. Y el ángel le dijo de parte de Dios: no temas aceptar a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto lo atestigua San Mateo. Y la respuesta de José fue inmediata. Cuando José se despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. San José, ante la palabra de Dios, ante la voluntad de Dios, es totalmente dócil, pronto para responder y obedecer. Entonces, cuando José despertó, hizo lo que el Señor le había mandado por el ángel. Con la obediencia superó el drama, la angustia que tenía y salvó a María. En el segundo sueño se va a dar cuando el ángel le ordena a José, fíjense, levántate, toma consigo al niño y a su madre y huye a Egipto. Levántate. Ahora, de noche. Toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Fíjense qué momento podríamos decir inoportuno, ¿no?, para el mensaje, pero que era el momento que había que reaccionar. Pero claro, no era cuando uno esperaría que, ¿no?, cuando uno está durmiendo, cuando uno está en otra cosa, pero ahí era cuando había que actuar. Y José no dudó en obedecer.
sin cuestionarse acerca de las dificultades. Mire que podría haber encontrado dificultades desde el momento y a dónde vamos a ir y cómo vamos a hacer, etc. Podría haber buscado muchos problemas, sin embargo, obedeció sin chistar. No dudó en obedecer, sin cuestionarse acerca de las dificultades que podía encontrar. Se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, donde estuvo hasta la muerte de Herodes, sin saber cuánto tiempo iba a tener que estar, etc. Sin nada. En Egipto, José esperó con confianza y paciencia el aviso prometido por el ángel para regresar a su país. O sea, estaba ahí colgado, esperando en Dios. Y viviendo de fe, viviendo de esa experiencia de Dios, sabiendo que Dios le iba a contestar, sin saber cuándo. Ahí está el mérito de la fe. Y cuando en un tercer sueño el mensajero de Dios, después de haberle informado que los que atentaban contra el niño, que querían matarlo, habían muerto, le ordenó que se levantara, que tomase consigo al niño y a su madre y que volviera a la tierra de Israel. El retorno a Israel. Una vez más, obedeció sin vacilar, se levantó, tomó al niño y a su madre y entró en la tierra de Israel. Pero durante el viaje de regreso, al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí y, avisado en sueños, cuarto sueño, se retiró a Galilea y se fue a vivir a un pueblito llamado Nazaret. El evangelista Lucas nos dice que José afrontó el largo e incómodo viaje de Nazaret a Belén para el nacimiento de Jesús, para empadronarse en su ciudad de origen. Y justamente esta circunstancia de obedecer este edicto del emperador fue el camino providencial que eligió Dios para que Jesús naciera donde tenía que nacer, en Belén. Y ahí Jesús entonces fue que nació donde tenía que nacer según el plan de Dios. San Lucas nos hace ver, resalta, cómo los padres de Jesús observaban todas las prescripciones de la ley. Los ritos de la circuncisión, la purificación de María, la presentación del primogénito a Dios. En cada circunstancia de la vida, José supo pronunciar su fiat. Así como la Virgen dijo, sí, hágase en mí según tu palabra, eso quiere decir fiat, hágase. San José también dijo a su modo, hágase en mí según tu palabra. Como María dijo fiat en la Anunciación, Jesús dijo fiat en Getsemaní, dice el Santo Padre, y es verdad. Que no se haga mi voluntad sino la tuya, dijo Jesús. San José también supo decir siempre sí, hágase tu voluntad, Señor, no la mía. José, en su papel de cabeza de familia, enseñó a Jesús a ser sumiso a sus padres según el mandamiento de Dios. En la vida oculta de Nazaret, bajo la guía de José, Jesús aprendió a hacer la voluntad del Padre. Jesús aprendió de José, en cuanto hombre, en cuanto niño, a ser obediente a Dios. San José le enseñó lo que es obediencia. Y a tal punto que la voluntad de Dios se transformó en su alimento diario. Jesús llegó a decir, mi alimento es hacer la voluntad de Dios. Incluso en el momento más difícil de su vida, que fue Getsemaní, Jesús prefirió hacer la voluntad del Padre y no la suya propia. Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso dice en la carta a los Hebreos, acá lo trae el Santo Padre también, que Jesús aprendió sufriendo a obedecer. Todos estos acontecimientos nos muestran que José ha sido llamado por Dios para servir directamente a la persona y a la misión de Jesús.
Jesús es la razón de ser de San José. José está para servir a Jesús, a Él y a su misión, mediante el ejercicio de su paternidad. Qué impresionante, ¿no? La paternidad, qué importancia tiene la paternidad de San José. Él sirvió a través de la paternidad, como todo padre tendría que mirar a San José, tendríamos que mirar a San José en cualquier ejercicio de la paternidad que nos toque en la vida, como padre de familia, como sacerdote, como profesor, maestro o cualquier manera de ejercer la paternidad. De este modo, San José coopera en la plenitud de los tiempos en el gran misterio de la redención y es verdaderamente ministro de la salvación. Padre también en la acogida. José acogió a María sin poner condiciones previas. Confió en las palabras del ángel. La nobleza de su corazón le hace supeditar a la caridad lo aprendido por la ley. Hoy en este mundo donde la violencia psicológica y verbal y física sobre la mujer es patente, José se presenta como la figura de varón respetuoso, delicado, que aún no teniendo toda la información se decide por la fama, la dignidad y la vida de María. Y en su duda de cómo hacerlo mejor, Dios lo ayudó a optar iluminando su juicio. Muchas veces ocurren en la vida, dice el Santo Padre, cosas que no entendemos por qué pasan, cuál es su significado, y nuestra reacción puede ser decepción, rebelión. José deja de lado sus razonamientos para dar paso a lo que acontece y por más misterioso que parezca, lo acoge, asume la responsabilidad y se reconcilia con su propia historia. Importante es esto, ¿no? Esas cosas difíciles que no entendemos, que nos pueden decepcionar y revelar y poner mal, aceptarlas, asumirlas con responsabilidad y reconciliarse con la propia historia, ¿no? A veces uno mismo o uno a veces se encuentra con gente que no está peleado consigo mismo, con su historia, con su vida, como que está cruzado, digamos, se dice vulgarmente, ¿no? Como que no ha podido encajar las cosas que le pasaron en la vida y eso lo tiene trabado, lo tiene mal, lo tiene preocupado, lo tiene triste o malhumorado. Pasa mucho, pasa mucho. Qué importante esto, ¿no? Si no nos reconciliamos con nuestra historia, ni siquiera podremos dar el paso siguiente, porque siempre seremos prisioneros de nuestras expectativas y de las consiguientes decepciones, ¿no? Esto es también psicológico, pero es muy real, ¿no? Nuestras expectativas frustradas, ¿no? Nuestras decepciones. ¿Cómo superarlo? Como San José, acogiendo con responsabilidad aún aquello que no entendemos. La vida espiritual de José no nos muestra una vía que explica, sino una vía que acoge. Hay cosas que no se entienden, pero él se enfrenta a eso, con la confianza puesta en Dios. Solo a partir de esta acogida, de esta reconciliación, podemos también intuir una historia más grande, un significado más profundo. Aquí trae la cita de Job, cuando Job, en su situación terrible, la esposa le dice, rebélate contra Dios, por todo lo que le pasaba, y él le contesta, si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? Job 2:10. José no es un hombre que se resigna pasivamente tampoco, es un protagonista valiente y fuerte. La acogida no es cobardía, la acogida es un modo por el que se manifiesta en nuestra vida el don de fortaleza, don del Espíritu Santo. Solo el Señor puede darnos la fuerza para acoger la vida tal como es, no con el ideal que uno se imaginaba, sino como es. Y muchas veces necesitamos ese coraje, esa fuerza, para incluso aceptar esa parte contradictoria, inesperada o decepcionante de nuestra existencia. La venida de Jesús en medio de nosotros es un regalo del Padre
para que cada uno pueda reconciliarse con la carne de su propia historia, aunque no la comprenda del todo. Interesante, ¿no? Esa frase. Como Dios dijo a nuestro santo, José, hijo de David, no temas. No temas. No temas recibir a María, no temas. También parece que nos lo dice a nosotros, no tengan miedo. Tenemos que dejar de lado nuestra ira, nuestra decepción y hacer espacio sin ninguna resignación mundana y con una fortaleza llena de esperanza a lo que no hemos elegido. La vida muchas veces nos presenta cosas que nosotros no elegimos, están ahí y uno las tiene que enfrentar. Acoger la vida de esta manera nos introduce en un nuevo significado oculto. La vida de cada uno de nosotros puede comenzar de nuevo milagrosamente si encontramos la valentía para vivirla según lo que nos dice el Evangelio. Y no importa si ahora todo parece haber tomado un rumbo equivocado y si algunas cuestiones son irreversibles. Dios puede hacer que las flores broten entre las rocas. Aun cuando nuestra conciencia nos reprocha algo, Él es más grande que nuestra conciencia y lo sabe todo. San Pablo nos va a decir que sabemos que todo contribuye al bien de quienes aman a Dios. Entonces, lejos de pensar que creer significa encontrar soluciones fáciles que consuelan, encontrar que todo te salga bien, que todo te salga como uno quiere, no. Creer no es eso. No. Creer es la fe que Cristo nos enseñó, es la que vemos en San José, que no buscó atajos, sino que afrontó con los ojos abiertos lo que le pasaba, asumiendo la responsabilidad en primera persona. Jesús no nos prometió que todo iba a ser fácil. Si lo persiguieron a Él, también nos van a perseguir a nosotros. Padre de la valentía creativa. Valentía creativa, dice el Santo Padre. Dice, si la primera etapa de toda verdadera curación interior es acoger la propia historia, hacer espacios dentro de nosotros mismos, incluso para lo que uno no quería o no eligió, necesitamos añadir otra cosa, la valentía creativa, que surge cuando tenemos dificultades. Ante las dificultades podemos detenernos, bajar los brazos, entristecernos, o por el contrario podemos ingeniárnosla de alguna manera, sacar lo mejor de nosotros y enfrentarlo. Muchas veces leyendo los evangelios de la infancia nos preguntamos por qué Dios no intervino directa y claramente, ¿no? ¿Por qué, si Jesús es rey, por qué no intervino y no mató a Herodes ahí nomás y no impidió que los enemigos? ¿Por qué? Pero Dios, dice el Santo Padre, actúa a través de eventos y personas. José era el hombre por medio del cual Dios se ocupó de los comienzos de la historia de la redención. Él era el verdadero milagro con el que Dios salvó al niño y a su madre. El cielo intervino confiando en la valentía creadora de este hombre. El cielo intervino así, confiándole a este hombre y en lo que él podía hacer. Que cuando llegó a Belén y no encontró un lugar donde María pudiera dar a luz, se instaló en un establo y lo arregló hasta convertirlo en un lugar lo más acogedor posible para el Hijo de Dios que venía al mundo. Hizo lo que pudo. No encontró nada, encontró un establo, lo acomodó lo mejor que pudo. No era lo ideal, no era lo que él hubiera deseado, no era lo que la Virgen hubiera deseado, pero fue así. Y así tuvo que hacer la voluntad de Dios. Acomodó lo que tenía como pudo y salió adelante. A veces nos engaña la imaginación, ¿no? El idealismo, ¿no? Uno querría que las cosas fueran de una manera, pero las cosas son como son. Y uno tiene que saber enfrentarse a eso. Ante el peligro inminente de Herodes, que quería matar al niño, José fue alertado una vez más en un sueño para protegerlo y en medio de la noche organizó la huida. De una lectura superficial de los relatos, podríamos tener la impresión de que el mundo
está a merced de los fuertes y de los poderosos. Y muchas veces nos hacen sentir eso, ¿no? Los medios de comunicación, las noticias, parece que el mundo lo dominan los prepotentes, los que tienen más fuerza, los que tienen más plata, los que tienen contacto, los que tienen poder. Y no, la buena noticia del Evangelio nos muestra cómo, a pesar de la arrogancia y la violencia de los gobernantes terrenales, Dios siempre encuentra un camino para cumplir su plan de salvación. Ningún poderoso de este mundo puede impedir que se haga el plan de Dios. Cuando Dios quiere algo, eso se hace. Y cuando Dios no quiere algo, no se hace. El Evangelio nos dice que Dios logra salvar lo que es importante, con la condición de que tengamos la misma valentía creativa del carpintero de Nazaret, que sabía transformar un problema en una oportunidad, anteponiendo siempre la confianza en la providencia. Esta es una característica muy clara, muy importante de San José, la confianza en la providencia, porque era un hombre de fe. Si a veces pareciera que Dios no nos ayuda, no significa que nos haya abandonado. Parece que Dios no nos ayuda. Y no significa que Dios nos haya abandonado, sino que confía en nosotros, en lo que podemos planear, inventar, encontrar. Dios confía en nosotros más que lo que nosotros mismos a veces confiamos en nosotros. Bien. Finalmente, otro aspecto de San José es el del trabajo. Padre trabajador. San José, patrono de los obreros. El trabajo no es como por ahí se lo ve hoy como un medio de ganar plata simplemente, como acumular bienes y no. El trabajo visto como una participación en la obra misma de la salvación, en una oportunidad para acelerar el advenimiento del reino de Dios, para desarrollar las propias potencialidades y cualidades, poniéndolas al servicio de la sociedad y de la comunión. El trabajo se convierte en ocasión de realización, no solo para uno mismo, sino sobre todo para ese núcleo original de la sociedad que es la familia, realización de mi familia. Una familia que carece de trabajo está más expuesta a dificultades, a tensiones, a fracturas e incluso a la desesperada y desesperante tentación de la disolución, de la separación. ¿Cómo podríamos hablar de la dignidad humana sin comprometernos para que todos y cada uno tengan la posibilidad de un sustento digno? La persona que trabaja, cualquiera que sea su tarea, colabora con Dios mismo, se convierte un poco en creador del mundo que nos rodea. El trabajo es algo dignificante, es algo que nos hace participar en la obra de Dios. Dios nos ha dado la posibilidad de nosotros ser partícipes de su obra de creación. Nos pone muchas cosas que pueden estar mejor si nosotros intervenimos. Nos pone a nuestro alcance el poder mejorar, ordenar, hacer la vida más cómoda, más fácil, tener las cosas ordenadas, limpias, tenerlas al momento que uno las necesita, utilizar nuestro ingenio, mejorar las cosas. Y de hecho hay mucho progreso en muchos aspectos. El tema es que todas esas cosas, la técnica que progresa y todo eso, esté al servicio del hombre y no contra el hombre, que esté al servicio, en definitiva, de su realización entera, integral, en todos los aspectos de su vida, y no que por ahí lo mejore en un aspecto y en otro lo empeore. Por ejemplo, ahora es mucho más fácil hoy en día comunicarse, pero que esa comunicación sea buena y sea de calidad, es decir, que eso no sirva simplemente para estar mirando tonterías, sino que me sirva para tener una mejor calidad de comunicación con mis seres queridos, con las personas que están lejos, y que realmente me haga crecer como persona y no que me esclavice, ¿no? Entonces todas esas cosas que Dios pone a nuestra disposición, que nos dignifican y manifiestan
nuestro ser imagen de Dios, la sepamos utilizar. Qué lindo cuando uno se gana la vida con su trabajo. Qué feo cuando uno no trabaja, cuando uno se deja estar, cuando uno vive a los demás, cuando uno vive del trabajo de los otros y uno se deja vencer por la pereza, la desidia, la inacción, ¿no? O cuando uno busca que todo se lo den de arriba. Qué feo, ¿no? Qué feo. Qué falta de dignidad. Qué distinto obró San José, qué distinto obró la Virgen, qué distinto obró Jesús. Toda una familia unida en el trabajo, en el amor. Otro ejemplo de San José. Y padre en la sombra. Qué interesante. Se ha dicho que San José es la sombra del Padre, es la imagen del Padre. Pero claro, ante un Padre tan inmenso como es Dios, claro, San José es como una sombra, una figura, si bien es figura es oscura, ¿no? La sombra es oscura. Y hay un contraste muy grande, ¿no? Para que haya sombra tiene que haber luz, ¿no? La luz de Dios. Bueno, San José como sombra, sombra. Para Jesús, la sombra del Padre Celestial en la tierra lo auxilia, lo protege, no se aparta jamás de su lado, como la sombra está siempre pegada a nosotros, para seguir sus pasos. Pensemos en lo que Moisés le recuerda a Israel en el desierto, donde viste cómo el Señor tu Dios te cuidaba, como un padre cuida a su hijo durante todo el camino. Qué hermosa frase esa, ¿no? En el desierto, cómo tu Dios te cuidaba, como un padre cuida a su hijo durante todo el camino. Así, José ejercitó la paternidad durante toda su vida. Nadie nace padre, por otro lado, sino que se hace. Nadie nace sabiendo ser padre, ¿no? No es fácil ser padre, ¿no? El padre con mayúscula es Dios. Y claro, ¿quién lo puede imitar perfectamente, no? Tenemos que tratar de imitarlo, pero siempre nos queda grande. Y qué hermoso, qué dignidad ser padre, ¿no? Qué lindo cuando uno encuentra un padre, cuando uno se siente acogido por un padre, recibido, es hermoso, ¿no? Es como un deseo de todo corazón humano ser abrazado por un padre. Nadie nace padre, se va haciendo. Y no se hace solo por traer un hijo al mundo, sino por hacerse cargo de él responsablemente. Claro, no es cuestión de tener hijos. Hay gente que va dejando hijos por todos lados y no sabe ser padre. Y San José, que su hijo no fue carnal, sin embargo supo ser un gran padre. Todas las veces que alguien asume la responsabilidad de la vida de otro, en cierto sentido ejercita la paternidad respecto de él. Cuando nos hacemos cargo de alguien, somos como padres. En la sociedad de nuestro tiempo, dice el Santo Padre, los niños a menudo parecen no tener padre. Hay una crisis de paternidad real, seria, preocupante, que hace daño. Incluso en la iglesia necesitamos padres. Que el sacerdote sea padre, que el obispo sea padre, el santo padre. Necesitamos padres. La amonestación dirigida por San Pablo a los Corintios dice: podrán tener 10.000 instructores, pero padre no tienen muchos. Yo os engendré como padre, dice. Cada sacerdote u obispo, dice el Santo Padre, debería poder decir como el apóstol: fui yo quien los engendré para Cristo al anunciarles el Evangelio. Y a los Gálatas les dice: hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Qué importante la paternidad, ¿no? ¿Qué es un sacerdote si no es padre? ¿Qué es? Es un hombre que se dedica a hacer beneficencia, un hombre que celebra la misa. ¿Quién es? Un hombre que confiesa. Qué importante, ¿no? La paternidad.
Ser padre significa introducir al niño la experiencia de la vida en la realidad, no para retenerlo, no para encarcelarlo, no para poseerlo, sino para hacerlo capaz de elegir, de ser libre, educarlo, saber elegir lo que está bien y lo que está mal. Quizá por esta razón la tradición siempre a San José le ha llamado castísimo, el castísimo San José. Esto tiene mucha importancia porque la castidad está en ser libre del afán de poseer en todos los ámbitos de la vida. Solo cuando un amor es casto es verdadero amor. El amor que quiere poseer al final siempre se vuelve peligroso, aprisiona, sofoca, hace infeliz. Dios mismo amó al hombre con amor casto, dejándolo libre incluso para equivocarse y ponerse en contra suya. Dios, fíjense, qué misterio este, ¿no? Dios nos da libertad incluso para equivocarnos o para ponernos en contra de él, o sea, para pecar. No es que lo quiera, pero lo permite. Puede ocurrir y ocurre, lamentablemente. La lógica del amor es siempre una lógica de libertad y José fue capaz de amar de una manera extraordinariamente libre. Nunca se puso en el centro. Supo descentrarse para poner a María y a Jesús en el centro de su vida. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también, ¿no? Poner a Jesús y a María en el centro de nuestra vida. La felicidad de José no está en la lógica del autosacrificio, sino del don de sí mismo. Esto ahora lo va a ir explicando el Santo Padre lo que quiere decir. Nunca San José se percibe como frustrado, sino confiado. Su silencio persistente no es un silencio de un quejoso. ¿Vieron esa gente que es quejosa? Está siempre quejando de todo y todo le fastidia, nunca está conforme. José era calladito, pero no era quejoso. José tenía gestos concretos de confianza. El mundo necesita padres. Rechaza a los amos, es decir, rechaza a los que quieren usar la posesión de otro para llenar su propio vacío. Rehúsa a los que confunden autoridad con autoritarismo, servicio con servilismo, confrontación con opresión, caridad con asistencialismo, fuerza con destrucción. Toda vocación verdadera nace del don de sí mismo. Toda vocación verdadera, que es la maduración del simple sacrificio. También en el sacerdocio y en la vida consagrada se requiere este tipo de madurez. Cuando una vocación, sea la vida matrimonial, célibe, virginal, sacerdotal, lo que sea, cuando esa vocación no alcanza la madurez de la entrega de sí misma, deteniéndose solamente en el propio sacrificio, en el esfuerzo que tuve que hacer yo y no me entrego, me quedo en mí como aislado, así, solo, y no me vinculo con Dios, no me entrego a Él, no me entrego a los demás para Dios. Cuando me detengo ahí, entonces, en lugar de convertirme en signo de la belleza y de la alegría, corro el riesgo de experimentar la infelicidad, la tristeza, la frustración, de no abrirme al don, es decir, al amor. El don, la entrega es amor. Entonces ese sacrificio, porque toda vocación comporta también un sacrificio, está hecho para que yo aprenda a amar, para que yo me entregue, como San José. La paternidad que rehúsa la tentación de vivir la vida de los hijos está siempre abierta a nuevos espacios. Claro, el padre no tiene que manejarle la vida al hijo, no tiene que vivir la vida del hijo, él ya tiene su vida. Y si uno no pudo hacer lo que quería, yo no tengo que valerme de la vida de mi hijo para hacer lo que yo hubiera querido para mí. No. Cada niño lleva el signo de un misterio, algo inédito, que solo puede ser revelado con la ayuda de un padre que respete su libertad. Respetar lo que Dios ha querido para mi hijo, que es mi hijo, no porque sea propiedad mía, sino porque Dios lo ha puesto a mi cuidado. Un padre que es consciente de que completa su acción educativa y de que vive plenamente su paternidad solo cuando se ha hecho inútil. Es decir, cuando ya no hace falta que esté porque ya el niño se está
lo he ayudado para que él solito se pueda manejar en la vida, ¿no? Cuando el padre ya no hace falta, por decirlo así, ahí es cuando realmente ha hecho bien su trabajo. En cambio, si yo lo creo dependiente de mí siempre, no he hecho un buen trabajo, no he sido un buen padre, porque egoístamente lo he dejado siempre atado a mí. Hay gente que nunca cuenta todos los secretos o nunca da todas las posibilidades al otro para que siempre uno lo tenga a mano y nunca pueda independizarse, ¿no? Un buen padre no hace eso. Entonces, siempre que nos encontramos o nos encontremos en la condición de ejercer la paternidad, debemos recordar que nunca es un ejercicio de posesión, no soy el dueño, sino que es un signo que nos evoca a una paternidad superior, la paternidad de Dios. Él sí es el dueño, el Padre Celestial. Nosotros somos administradores, estamos como José, al servicio. Somos la sombra del Padre Celestial, que hace salir el sol sobre buenos y malos y manda la lluvia sobre justos e injustos. Bien, se podría decir mucho más de San José. Creo que esto está muy interesante, muy lindo para seguir profundizando en esta figura grandiosa de San José. Y bueno, San José, en la novena de María Auxiliadora, el esposo de la Santísima Virgen, Él nos ayude a crecer también en el amor a María y a Jesús. Y finalmente terminemos con esta oración con la que termina el Santo Padre. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida, concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal.